Había un hombre llamado Lauro, dueño de un rancho en lo más profundo del monte. Era un hombre rudo y cruel con los perros. Los usaba para cazar, pero si alguno se lastimaba o envejecía, lo abandonaba en el monte. Una noche, cuando se disponía a dormir, escuchó rasguños en la puerta. Otro perro hambriento, pensó con fastidio, pero cuando abrió la puerta se quedó helado. Un perro negro, enorme, con ojos rojos como brasas, lo miraba fijamente. Su hocico echaba vapor en la fría madrugada. Lauro sintió un escalofrío, agarró una piedra y se la aventó. «Fuera de aquí, maldito animal». El perro no se movió, solo gruñó profundo, y Lauro sintió que el sonido no era de un perro, sino algo más, algo que venía de un lugar donde los vivos no deberían escuchar. Cerró la puerta de golpe, pero los rasguños continuaron. Al día siguiente fue a ver a un viejo sabio del pueblo y le contó lo sucedido. El anciano lo miró serio y le dijo: «Esos perros que abandonaste han vuelto y vienen por ti». Lauro se fue del rancho, pero el perro negro lo encontraba donde fuera que estuviera, siempre esperándolo en la sombra. Nadie supo qué pasó con él. Algunos dicen que sigue huyendo, siempre con el sonido de unas garras rascando su puerta. El rancho de los Sánchez tenía un corral enorme donde guardaban el ganado. De día, todo era normal. Los animales pastaban tranquilos. Los peones trabajaban sin problema. Pero cuando el sol se escondía, el corral cambiaba. Los trabajadores evitaban pasar cerca. Decían que ahí se aparecía una vieja. Nadie sabía bien quién era, solo que se manifestaba en la oscuridad. Un día llegó al rancho un peón nuevo llamado Toño, un muchacho joven, fuerte y terco, que no creía en cuentos de aparecidos. «Puras mentiras para asustar a los flojos», dijo cuando le contaron la historia. Decidió demostrar que todo era un invento. Llevó una cobija, un quinqué y una botella de mezcal para pasar la noche en el corral. La primera hora fue tranquila. Toño se acomodó en una pila de pacas y empezó a tomar tragos del mezcal para calentar el cuerpo. Pero a la medianoche lo despertó un ruido, un rasguño largo y profundo contra la madera del establo. Se levantó de un salto. «¿Un coyote?», pensó. Tomó su machete y alumbró con el quinqué. Entonces la vio. Entre las sombras del establo, encorvada junto a una viga, estaba una anciana con el cabello largo, desgreñado y sucio. Su vestido era un harapo gris, y su piel parecía seca y pegada a los huesos. Pero lo peor eran sus ojos. No tenía, solo dos agujeros negros en su rostro. Toño sintió el miedo subirle por la garganta, pero intentó mantenerse firme. «¿Quién es usted?», gritó. La mujer dio un paso adelante y le sonrió. Su boca era demasiado grande, con dientes amarillos y largos. «Tienes frío, muchacho», dijo con una voz rasposa. «Ven, yo te abrazo». Toño sintió que el aire se volvía denso, que su cuerpo se congelaba. La vieja empezó a reírse, primero bajo, luego más fuerte, hasta que su risa se convirtió en un chillido que hizo que las vacas se alborotaran. El quinqué parpadeó y se apagó. Toño salió corriendo sin mirar atrás. Se encerró en la casa grande, temblando, y nunca más volvió a hablar de esa noche. Desde entonces, nadie duerme en el corral después del anochecer. Y cuando el viento sopla fuerte, algunos dicen que se escucha una risa entre los establos. En los alrededores de un viejo rancho, donde la tierra se vuelve pantanosa y la neblina cubre el agua al anochecer, había una laguna que nadie visitaba después del atardecer. Los ancianos decían que ahí rondaba la Llorona, pero muchos jóvenes del pueblo no creían en esas historias. Uno de ellos era Martín, un muchacho valiente y testarudo que trabajaba como vaquero en el rancho. Una noche, después de una reunión con amigos, apostó que se quedaría junto a la laguna hasta el amanecer.
solo para demostrar que todo era mentira. Si de verdad existe, que venga a buscarme, dijo entre risas, montando su caballo. Así que, con su zarape al hombro y un quinqué para alumbrarse, cabalgó hasta la orilla de la laguna. Se acomodó bajo un árbol y esperó, convencido de que nada pasaría. Las primeras horas fueron tranquilas. La luna llena iluminaba el agua, que se mantenía en calma. Pero conforme avanzó la noche, la neblina empezó a levantarse, densa y fría. De repente el caballo de Martín relinchó inquieto. «Tranquilo, muchacho, no pasa nada», susurró, acariciándole el cuello. Pero el animal seguía nervioso. Sus orejas apuntaban hacia el agua, como si algo estuviera ahí. Martín dirigió su quinqué hacia la laguna, y entonces la vio. A unos metros de la orilla, de pie sobre el agua, estaba una mujer. Llevaba un rebozo blanco que le cubría el rostro y un vestido largo y viejo que flotaba como si no tocara el suelo. Sus manos huesudas colgaban a los lados, inmóviles. Martín sintió que la sangre se le helaba. Intentó moverse, pero su cuerpo no le respondía. Solo podía ver cómo la mujer levantaba lentamente la cabeza. «¡Ay, mis hijos!». El lamento resonó en el aire como un susurro maldito. La neblina se volvió más espesa y el agua de la laguna comenzó a agitarse sola, como si algo emergiera de sus profundidades. Martín, con el corazón a punto de estallar, logró moverse. Se subió de un salto a su caballo y le dio la orden de correr. Pero cuando volteó por última vez, vio que la mujer estaba más cerca. Ya no tenía el rebozo. Su rostro era un cráneo, con cuencas vacías y una boca abierta en un grito silencioso. Martín espoleó al caballo con todas sus fuerzas y huyó sin mirar atrás. Dicen que desde aquella noche jamás volvió a ser el mismo. Sus amigos lo encontraban perdido en sus pensamientos, con la mirada fija en la nada. Y cuando le preguntaban qué había visto, él solo murmuraba: «No la veas a los ojos, no la veas a los ojos». Hasta el día de hoy, los vaqueros evitan acercarse a la laguna de noche, porque cuando la niebla se levanta, se puede escuchar un lamento que flota en el aire, buscando a alguien más que se atreva a desafiarla. Esto pasó hace muchos años, cuando los caminos de terracería eran la única forma de ir de un pueblo a otro. En aquellos tiempos la gente creía en aparecidos y espantos, pero también había quienes decían que todo eran cuentos para asustar a los cobardes. Uno de esos incrédulos era don Evaristo, un ranchero de carácter fuerte, conocido por su destreza a caballo y su lengua afilada. Nadie se atrevía a discutir con él, menos cuando empezaba con sus bravatas. «Los muertos nada me pueden hacer», decía con orgullo, «y si se me aparecen los mando de regreso al infierno». Los viejos del pueblo le advertían que no debía andar diciendo esas cosas, que el monte tiene oídos y hay cosas que es mejor no tentar. Pero él solo reía. Una noche, después de echarse unos tragos en la cantina, montó su caballo y tomó el camino de regreso a su rancho. La luna estaba escondida detrás de nubes espesas y el viento sacudía los árboles, haciendo que las sombras se movieran como si tuvieran vida propia. Cuando llegó a un cruce, vio algo que le hizo detenerse. En medio del camino, inmóvil, había un jinete montado en un caballo negro. Parecía un charro, con su gran sombrero y su gabán oscuro, pero no se movía ni hacía el menor ruido. «Quítate o te paso por encima», gritó Evaristo con desprecio. El jinete no respondió. Molesto, Evaristo espoleó su caballo, decidido a pasar sin importar qué. Pero justo cuando iba a rebasarlo, el jinete levantó el rostro, y Evaristo sintió un escalofrío helado en la espalda. No tenía ojos, solo dos cuencas vacías, negras como pozos sin fondo, que parecían absorber toda la luz. El caballo de Evaristo se encabritó de terror, lanzándolo al suelo con violencia. Intentó levantarse, pero su cuerpo no le respondía.
Sentía el aire frío como si le arrancara el aliento, y lo único que podía hacer era mirar fijamente al jinete, que ahora se acercaba lentamente. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Evaristo escuchó una voz hueca, como si viniera desde muy lejos. Tarde o temprano, todos quedamos ciegos en la oscuridad, y entonces el jinete desapareció en la bruma, como si nunca hubiera estado ahí. A la mañana siguiente encontraron a Evaristo tirado en el camino, temblando como una hoja. Su mirada estaba perdida y jamás volvió a hablar de lo que vio esa noche. Desde entonces, en noches sin luna, los viajeros juran ver al jinete sin ojos esperando en los caminos, como si buscara a su próxima víctima.